Muy buenas tardes. Vamos a hablar un poco más sobre economía internacional. Soy Edwin Javier Ortega y estoy en el curso de finanzas internacionales. Bueno, los dos temas a tratar son principalmente balanza de pagos y tipos de cambio. ¿Qué es la balanza de pagos? Bueno, tenemos que la balanza de pagos es un instrumento contable que utilizan los estados para poder registrar sus transacciones con los demás países. Transacciones que realizan las familias, que realizan las organizaciones que están dentro de la nación, el mismo estado. La balanza de pagos se divide en dos cuentas. Tenemos una cuenta corriente, que es donde se incluye todo, la parte de comercialización de mercancías, comercialización de servicios. Esto puede ser por fletes, inversiones. Tenemos la parte de transferencias, remesas, o sea, la parte de remesas y todo este tipo de situaciones. También tenemos la otra parte, que es las cuentas de capital, en donde se incluyen inversiones extranjeras, venta y compra de activos, emisión de acciones, bonos y demás. Bueno, estas dos cuentas pueden tener dos situaciones: situación de superávit o de déficit. Entonces, en las cuentas de en las cuentas corrientes hay superávit cuando las exportaciones realizadas por la nación son mayores que las importaciones de bienes y servicios. Me explico. En pocas palabras, es decir, que los ingresos que obtuvo la nación son mayores a los egresos que tuvo la misma nación. Aquí se incluye pues la venta de mercancía, venta de servicios, transferencias y bueno, y demás. Pues por el contrario, existe déficit cuando las importaciones son mayores que las exportaciones. En concordancia con esto, las cuentas de capital tienen superávit cuando los ingresos por venta de activos, por inversión, por préstamos es mayor que los gastos en estos conceptos por la compra de activos, pago de deudas y demás. Al final del periodo, en contabilidad se manejan periodos de un año. En la contabilidad de la nación, también la balanza de pagos se debe cerrar y esto debe ser anual. Entonces la ecuación que se maneja es la de las cuentas corrientes más las cuentas de capital debe sumar 0. Como vemos en la gráfica, entonces en las cuentas corrientes hay un déficit que debe ser financiado de alguna u otra manera. Entonces los estados manejan distintos mecanismos para financiarse. Entonces, en la venta de activos en el exterior, emisión de bonos, préstamos en general. Entonces, las cuentas de capital y financieras deben de tener un superávit, para que en el contraste, al encontrar estas dos, entonces el déficit de la cuenta de las cuentas corrientes más la entrada de capital neta, esto nos debe sumar 0, como vemos en la gráfica. Entonces esto tiende a 0 porque está que la cuenta corriente tiene un déficit, es decir, está en negativo, y la cuenta de capital está positivo. Entonces al encontrarse, pues ya va a dar un saldo de 0. Bueno,
como estaba hablando, entonces la balanza de pagos es excedentaria o tiene superávit cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, y es deficitaria o tiene déficit cuando las importaciones son mayores que las exportaciones. Cuando existe déficit hay pues distintas maneras para llegar a saldar estas cuentas, y son transacciones entre los privados, es decir, que las organizaciones que se encuentran en el Estado piden préstamos al exterior, a bancos del exterior, subsanando el déficit presupuestal de la nación. O también existen las transferencias oficiales de reservas, es decir, que el Banco Central vende o compra monedas, pues divisas, para poder equilibrar la balanza de pagos. Bueno, equilibrando la balanza de pagos tenemos que el Banco Central puede intervenir, y pues dependiendo del tipo de cambio, que ya es otro de los temas, puede intervenir en la economía, absorbiendo el exceso o suministrando la falta de dinero en la economía. Bueno, entonces existen dos tipos de cambio. Pues el primero es el tipo de cambio fijo, en donde el Banco Central tiene un papel importante dentro de la economía, ¿no? Ya que debe asumir el exceso o la escasez de divisas dentro de la nación. Ejemplo, podemos decir que cuando existe una mayor demanda de divisas dentro del Estado, es decir, que salen más dólares de los que entran, el banco llega a la economía, interviene en la economía, poniendo los dólares que se necesitan para poder suplir esta demanda. Es decir, que en ese caso el Banco Central se vuelve un oferente de dólares dentro del Estado. En caso contrario, si existe un exceso de divisas, entonces el Banco Central se va a volver un demandante de divisas, entonces va a comprar el exceso de dólares que hay en la economía. Aquí tenemos que hablar de el sistema monetario internacional, una época importante que fue la época del patrón de oro, donde los estados tenían una tasa de cambio fija y manejaban estos excesos, estos excedentes o estos escasos niveles de dólares en el país, enviando oro o, pues si es el caso, a las reservas oficiales, ¿no? Entonces todo se manejaba con oro, y la idea era no aumentar ni disminuir su reserva. No la podían aumentar, ya que esto podía llevar a una inflación bastante rápida. Entonces pues los estados no quieren una inflación, o podrían descontrolar la economía, podrían tener un desaceleramiento en la economía. Entonces también se buscaba esto, tener una política de esterilización, que son los métodos de intervención. Entonces no solo se pueden satisfacer estos métodos de intervención con el movimiento de las reservas, sino también con la emisión de bonos de gobierno. Entonces esta es una manera de captar dólares del extranjero para poder
ponerlos en la economía. Tenemos la otra tasa de cambio, que es la flexible, en donde existen dos posibilidades. En la teoría se habla que la tasa de cambio flexible es aquella en la que el Banco Central no posee papel significativo alguno y deja jugar al mercado, ¿sí? Entonces, cuando existe un movimiento como el que vemos en la gráfica, el mercado se ajusta a estos movimientos de forma tal que llegue de nuevo al equilibrio, sin intervención del Estado, sin intervención del Banco Central. Pero existen dos tipos, que puede ser una flotación limpia, en donde realmente el Estado no interviene, en donde siempre está jugando es el mercado, y el que realiza las acciones es el mercado, y por la propia fuerza del mercado se ajustan de nuevo estos niveles de divisas dentro del país. Pero también existe la flotación sucia, donde el Estado juega sucio, por tal motivo es el nombre, valga la redundancia, e interviene, ¿no? Al intervenir, pues no está dejando que el mercado funcione de la manera que debería funcionar. No hay un mercado libre, sino que el Estado interviene en la compra o venta de divisas. Tenemos que, bueno, en resumen, pues tenemos que el tipo de cambio va respecto al precio de las divisas. Existen dos tipos de cambio, el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. Cuando estamos hablando del tipo de cambio fijo, entonces este es el que se determina por las autoridades monetarias, es decir, el Banco Central, y hablamos de dos fenómenos: devaluación o revaluación de la moneda. En cambio, en el tipo de cambio flexible, este es el que se determina por el mercado de divisas, y se habla de depreciación de la moneda o apreciación de la moneda. Bueno, aquí puse SOS porque es como llega la ayuda cuando existe un déficit presupuestal y se necesita un financiamiento en el Estado. Entonces es como un SOS para el Estado. Y entonces, ¿qué llega a ser el sistema monetario internacional? ¿Cómo es el sistema monetario internacional cuando hay un déficit en la balanza de pagos? Entonces, cuando hay un déficit en la balanza de pagos es porque existe una salida de oro. Del oro, pues bajo el patrón de oro, pues no se maneja el oro, sino pues igual dólares. Entonces hay una reducción en la base monetaria del Estado, y puede haber dos alternativas, ¿no? Aumento en las tasas de interés. ¿Qué pasa con el aumento de las tasas de interés? Los rendimientos del dinero van a ser mayores, entonces la gente va a ir a ahorrar, ¿sí? Entonces el Estado es un poco más rentable, por lo que puede llegar capital extranjero al país. O también tenemos la reducción de precios internos, entonces es decir que se está pagando menos dinero, por lo que antes se pagaba más, entonces hay un mayor dinero, o sea, mayor volumen de dinero dentro del país, o sea, queda mayor ahorro, por así decirlo. Entonces igual, también la gente va a tender a ahorrar, entonces para dejar el dinero dentro del país y poder subsanar esta falta de divisas, que es lo que realmente resulta un déficit de la balanza de pagos. Como dije, el aumento de las tasas de pagos, entonces él atrae capital extranjero. En la reducción de los precios, entonces, o podemos aumentar las exportaciones, entonces vamos a producir mucho, aumentamos las exportaciones y vamos a, como tenemos una reducción de precios, entonces nos van a comprar más afuera, porque nuestros precios son competentes con respecto a los precios extranjeros. Y vamos a reducir las importaciones, porque producir dentro del país es más barato que producir fuera del país. Entonces, todas estas políticas son las que pueden equilibrar la balanza de pagos de nuevo.
Bueno, por último entonces vamos a mirar cuáles son como las ventajas y las desventajas de cada uno de los tipos de cambio. Tenemos que el tipo de cambio fijo puede tener ventajas que nos va a brindar una estabilidad y confianza porque no va a haber fluctuaciones que afecten al inversor. Lo malo es que de alguna u otra forma se vuelven dependientes de lo que pase y puede generar una inflación en el superávit y y una recesión si existe el déficit, que son incontrolables, ¿no? O sea, si se pierde el control del Banco Central, pues puede haber una inflación, llegar a una hiperinflación y una recesión. Sí, pues sí, es el caso de déficit. En el tipo de cambio flexible, pues las ventajas es que la economía se regula automáticamente, entonces esperamos que la economía funcione como debería funcionar y se regula automáticamente. Pero existe incertidumbre sobre los cambios futuros que puedan surgir. Y las industrias tienden a ser un poco más, o sea, existe mayor competencia entre las industrias de exportación. Entonces, bueno, pues esto de alguna u otra forma puede afectar el desarrollo industrial de una nación. Listo. Pues en conclusión, esto fue a grandes rasgos lo que hablaba el libro de Economía Internacional sobre balanza de pagos y tipos de cambio. Muchas gracias.